Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Vamos a ver si se pueden empezar a arreglar algunas parejitas. Lo veremos en este episodio. No lo sé. Did morning happen? After the moon went down. Parece que estuvieron ocupadas toda la noche. She still isn't back? I didn't hear. Todas ocupadas viendo otras cosas. Escuchando otras cosas. She looked so hurt when she saw him with Anya. I think They've maybe. been sleeping together. No, I wouldn't go that far. Yes. No, I mean, she told me they've been sleeping together. I mean, like the naked kind of together? Yes. Naked and invisible. I think she was afraid of the look you'd get on your face. Kind of like the one I'm wearing now. Oh, no, I'm not. I'm just trying to understand. You don't think she's gonna hurt Spike, do you? She told you about Spike? It was kind of obvious after last night. Yeah, I totally knew. Yeah, when people have such strong feelings for each other, sometimes. Is she back yet? Oh, hey. Huh, you and... That's my cue to go put some clothes on. No, where I can't hear anything. Oh my god! Pero si no escuchó nada estando al I lado. love you guys! Uy. I mean, guys, hello? Slayer here. Do you honestly think I wouldn't find you? Well, that can't be good. Pero están re locos. Esto era para matar a una persona. No si entraba la madre de uno abajo. ¿Cómo iba a salir la mamá si se metía ahí abajo? Okay, all right, well, stop. Oh, you better not. So, nerds, how are them? Anything we can do to fast forward? We really need to find Warren and the others before anyone else gets hurt. Should we call Xander? I don't think he's really in the Scooby space. How could Carl do that to me, that He's a man. Pensé que era Anya hablando con ella misma. She's fat. He cheated on me with my fat, ugly sister. You believe they feel the same way about you because that's the way love's supposed to be, right? Who's Anya? And then you get all excited with the tingling Ella. anticipation. Wait, Men suck. I wish Carl's flesh were... you know, he said it isn't me, but how can I believe that? Estaba a punto de hacer un deseo. Don't hurt me, please. Him again? You want a piece of this, huh? Yeah. Not so tough, are you now? Tough and stuff. Hey, we need them fresh. Not planning a camp out, are we? No. Sleeping over at Janice's. Le voy a preguntar cómo está. Estaría lindo que alguien se preocupe por Spike. Was it worth it? What you did with Anya? Buffy told you? Wankers. Do you love her? Oh, no. It was just Creo que le preguntó por Buffy. Do you really love her? Estaría bueno que sea How could honesto you do that to con... her? Pero no, paren un poco. Oh, right, because Big Sis was treating me so well up until that point. If you wanted to hurt Buffy, congratulations. It worked. Bueno, eso significa que le importa, así que es bueno para la causa de Spike. Wait a minute, what do you mean? What do you mean should be? What? Wasn't sure that would work. Lo odio. I don't trust that leprechaun. Okay, just stay frosty. This works the way we planned it. By the end of the evening, Jonathan won't be a problem. Strength and vulnerability. The deluxe package. They're everything I've ever dreamed of. Oh, they work. Bueno. Habrá que cortarle la cabeza para... Welcome to the show, boys. As soon as I'm done playing with them. Me cae muy mal. Es como que los otros villanos eran malos y hacían cosas malas, pero porque estaban en su naturaleza. Siento que el humano puede elegir, y me molesta mucho que sea malo. With your boyfriend. He's not my boyfriend. I know why Anya. Sí, ¿cuál es tu excusa? That he
didn't have a chance with a girl like you. You don't know how hard it's been. What, lying to me? Sorry. Xander, what I do with my personal life is none of your business. It used to be. Pero no creo que sea un problema que... Oh, like, say, you're evil. Get on me? Pero no hay malo. You let him take care of Dawn. But I never forgot what he really is. What? You think he'd still be all snuggles if that chip ever stopped working? Would you still trust him with Dawn then? Sí. Doesn't matter. Good thing I'm part fish. Which part? The part with the hook in it. Mmm. Sure, maybe it'd work out, but chances are I'd up and leave you at the helm with your wife. Then find you spawning with another fish who turns out to be spawn. Mira a esa chica a los ojos, Sander. Por favor. Y deja de hablar. Uy. How hard you gonna hit when you're blowing in the wind? That was rhetorical. Fue un buen chiste ese. ¿Siempre fue así de grande el baño? Anything to make these feelings stop. I just wanted it to stop. Ay. Because you love me. No, I don't. Why do you keep lying to yourself? How many times? No seas tan agresivo. Ofrecele un masaje. Te duele la espalda. Déjame que te haga un masaje. And dangerous, it burns and consumes. Until there's nothing left. Let it go. Para un poco, porque la estás lastimando. ¿Qué es esto? ¿Es un sueño? Something I should have done a long time ago. Bueno, esto fue terrible. Yo entiendo que su relación fue bastante tóxica, pero... y violenta. Pero eso fue terrible. Fooling around. Like I'm gonna be with your girl in about 5 minutes. What'd you say? You heard me. This ain't high school. I mean, eso te asusta. No voy a tener más ganas de estar con vos por eso. See, now I think it's the daddy thing that's throwing her. Because incest, not that sexy. I think I might have a chance. No wonder she's screwing a dead guy. You hit like a girl. Uy. It isn't written in any ancient language we could identify. It's Klingon. The love poem. What have I done? Sí, la verdad es que fue terrible lo que acaba de pasar. Pero Buffy tiene que salir a pelear mejor. What's the matter, baby? You never fight a real man before? Sí, un montón. Vos no sos uno de esos. Killer. Killer! Ouch. You know who I am? I'll remember that when I knock him clean out of your Whoa, Sparky, I didn't think you had it in you. Orbs. Smash his orbs. Say goodnight, bitch. Ahí. Good night, bitch. Nothing but a sad little boy, Warren. Oh, come on. Why didn't I get one of those? This round to you, but the game is far from over. Perdón. He promised we'd be together, but he was just using me. He never really loved What? hanging out with us. Bueno, estaba enamorado. Míralo. A ese chico que no voy a saber jamás el nombre. Things are gonna change. Va a tratar de sacarse el chip. Claramente es... Lo mejor que puede hacer es echarle la culpa al chip de todos sus problemas. Pero lo peor es que se lo va a sacar y se va a dar cuenta que no cambia nada. La única diferencia es que les puede pegar humanos. Pero lo que siente es otra cosa. I thought I hit bottom, but it hurt. That you didn't trust me enough to tell me about Spike. Pero no creo que haya sido ustedes el problema acá. El problema es que ella no sabía cómo se sentía. Maybe you would have. I hadn't given you so many reasons to think I'd be an ass about it. También. Guess we've all done a lot of things lately we're not proud of. I think I've got you beat.
compare. You think I'd let you get away with that? Think again. ¿What? Your shirt. Tara? Oh, God. Tara? Baby? Baby, come on. Get up. Buffy. Buffy. Bueno, voy a contarles algo. Hace muchísimos años atrás, cuando daban Buffy en la televisión abierta, yo lo veía o habré visto algún episodio suelto. Yo tengo un recuerdo, que es un recuerdo que creo que me marcó de por vida, porque no me lo puedo borrar de mi cabeza. Y cuando yo lo vi a Warren por primera vez, dije, en esta versión de los hechos, ¿no? Dije, yo tengo el recuerdo de este chico como atado a un árbol y con toda su piel hecha carne. Y también en ese recuerdo estaba Willow enojada, pero nunca supe cómo habíamos llegado hasta ahí. Ahora lo entiendo. Ya sé que es medio anticlimático esto, pero no les voy a fingir una reacción porque la verdad es que no tiene sentido. Si alguna vez vieron alguno de mis videos viejos, probablemente los primeros, sepan que yo ya vi algo de Buffy. Yo siempre creí que vi toda la serie, pero estoy casi seguro, ya estamos en temporada 6, que no es así. Que he visto pedacitos de episodios que han aparecido en la tele, pero jamás creo me senté a verla realmente. O sea, por el simple hecho de que, por ejemplo, episodios icónicos como el del musical o episodios icónicos como The Buddy, no, la verdad que no, ni idea qué sucedían. Entonces, lo que sí recuerdo es a Willow enojada matando a Warren, o es lo que yo creo. Es como que, no sé, tengo como ese recuerdo en mi cabeza. Ahora entiendo por qué sucedió, porque acaba de meterle un tiro que aparentemente parecería que mató a Tara. También lastimó a Buffy, así que vamos a ver cómo es que sigue eso la próxima semana. Es como que durante todo el episodio sentía que no sabía muy bien de qué iba a hablar en el futuro, porque todo lo que estaba pasando era un poco lo mismo que lo que sucedía la semana pasada. Estábamos tratando de lidiar con esta nueva dinámica en la cual sabemos que Buffy estuvo con Spike, en la que Willow y Tara están juntas otra vez, en la que Xander y Anya siguen peleados, se están juzgando y demás, pero al final del día, como les dije durante todos estos episodios, más allá de un chiste, no hay mucho más para decir con respecto a lo que haga Buffy con su vida sexual o con su vida en general. Salvo que lastime a otras personas, y no lo estaba haciendo, salvo a Spike, que ya vamos a hablar de él. Pero bueno, el episodio pasó, tuvimos este giro del final en el cual las cosas se pusieron bastante oscuras, así que vamos a ir a atacar eso la próxima semana. Pero antes de meternos con eso, hablemos un poquito de Spike, porque Spike en este episodio decidió irse. Él está culpando al chip de todos sus problemas y no me extrañaría que vuelva sin el chip. Esa es la verdad. No me extrañaría que vuelva sin el chip, que solucione ese problema y que cuando llegue acá y quiera matar a Buffy o ser igual de malo como era antes, se va a dar cuenta que las cosas son diferentes porque le importa. Y verse hoy transformado en esto, verse hoy sufriendo por no haberla violado, es para él terrible porque es completamente diferente a lo que él fue. Y está culpando pura y exclusivamente al chip. La realidad es que no es eso. La realidad es que lo que le está pasando es que está enamorado, y el estar enamorado lo ayudó a él a cambiar. El estar conviviendo con otras personas le dio un contexto diferente a él y lo ayudó a transformarse en otra persona. Al final del día él estaba tratando de ceder en su monstruo, y hay que también tener en cuenta que Buffy y Spike tenían este juego. Entonces, ya ha pasado que se cagan a trompadas, se dicen no te quiero, se pegan y terminan teniendo sexo. Entonces creo que la relación de ellos dos está mal desde el núcleo y que por eso pasaron las cosas que pasaron hoy, y por eso tampoco Buffy lo culpó de todo, porque la realidad es que ella lo había permitido hasta ese momento y ahora te detuve. Entonces es horrible, me parece que estuvo filmado de manera bastante
tremenda, porque no había música, se veía mucho la frustración de ella. Creo que es la primera vez que entramos a ese baño, porque o que vemos ese baño de esa manera. Entonces estaba todo filmado de una manera que parecía una pesadilla, pero en realidad no, sino que fue real y que nada, esa es la persona de la cual estás enamorada. Los dos tienen que cambiar y tienen que entender que lo que hicieron estuvo mal y que necesitan, si van a hacer algo, tener bases y condiciones diferentes. Spike se fue, yo creo que va a volver, y si vuelve sin el chip, no creo que cambie nada, porque creo que Buffy ya lo jodió desde hace mucho. Warren. Honestamente, como les dije durante todo el episodio, y les digo siempre, lo odio, lo detesto, es un humano que eligió ser malo y que eligió ser una persona horrible, y en este episodio también lo hizo. Pero lo que más me gusta es que, o sea, me gusta entre comillas, porque la verdad es que no me gusta que la gente muera, me gusta que en este episodio lo que hayamos visto, que la solución al problema para ellos sea tan humana, que han tratado con robots, que han tratado con magia, que han tratado con lo que sea, pero que al final del día lo único que tenían que hacer es agarrar una pistola y dispararle. Porque es así de simple la vida, y porque es así de simple el humano, y porque era así de sencillo siempre. Entonces Warren se mandó una cagada bastante fuerte, decidió ser horrible, mató a una persona, o no, la verdad es que no sé si Willow está muerta, yo creo que sí porque le pegó en el corazón, o por la zona del corazón, así que no debería zafar, y si después la vemos a Willow enojada es porque debe haber muerto. Pero la realidad, les soy súper honesto, no sé ni cómo se soluciona este problema. Porque yo tengo un pop que ahora no lo voy a agarrar, pero es el pop de Dark Willow, ¿no? Que está por ahí. Y yo sé que Willow en un momento fue mala y se hizo mala, yo imagino que es todo esto, pero yo siempre, o sea, internamente pensé que era la última temporada. Y que quizás, tipo, el final de la serie era matando a Willow y fin, ¿no? Como que a partir de ahí no hay vuelta atrás. Pero no es el final de serie, porque nos queda una temporada más todavía. Así que, no sé, la verdad es que estoy como bastante ansioso por ver los próximos episodios, porque quiero ver cómo se solucionan estos problemas. Y si se solucionan, porque quizás Willow es mala para siempre ahora. Pero nada, la semana que viene saco el pop de Dark Willow y lo pongo acá con la Willow normal. Ahora no tengo ganas de pararme. Pero nada, me gustó que los problemas sean tan humanos. También hay que tener en cuenta que en esta temporada estamos muy concentrados en problemas humanos y de falta de comunicación, y también de humanos siendo humanos y generando problemas de humanos. Entonces creo que la solución al problema de ellos sea un arma, que es una fabricación humana, estuvo buena. Es una cagada, pero estuvo bueno. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo episodio de Buffy the Vampire Slayer, capítulo 20. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Si quieren ya pueden ir a verlo a Patreon. Si no, la semana que viene nos vemos acá. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Buffy the Vampire Slayer. Si me escucharon toser así feo es porque tengo COVID y estoy encerrado en mi casa haciendo videos, pero le ponemos onda. Chao, chao. Como mucho tengo fiebre y tos, pero bueno, duele. Chao.